El mundo de la Biblia. Buenas noches. Nos alegra saber que estamos aquí en el mundo de la Biblia a través de nuestro canal, el canal de la Iglesia Católica Cristo Visión. Queremos traerles hoy un tema muy importante debido a la experiencia de iglesia que estamos iniciando. Recuerdan que el domingo pasado celebrábamos Jesucristo, Rey del Universo. Qué importante esta experiencia, y la presentaba el texto litúrgico que se le proclamó el domingo a la luz de Juan. ¿Qué entendía Juan y cómo veía Juan que era allí en el momento del juicio, la experiencia de Cristo resucitado? Y con ello se está cerrando el ciclo litúrgico. En la iglesia, el año litúrgico se concluye en la última celebración, que es Jesucristo Rey. Y el próximo domingo, el primer domingo de diciembre, entraremos a un tiempo especial y privilegiado que se llama el tiempo de Adviento. Para nosotros en la iglesia es el primer domingo del año. Es muy importante tener esto presente. El tiempo civil se concluirá el último día de diciembre. Para nosotros el tiempo litúrgico se concluye el domingo y se acaba esta semana el día sábado al mediodía, y es del sábado en la tarde, primer domingo de Adviento, que coincide con el primer domingo de diciembre. De eso queremos hablar. Queremos hablar del Adviento y en particular de los personajes del Adviento. Para ello he invitado a una persona que ya se va volviendo conocida por ustedes porque me está acompañando en diferentes programas, una estudiante de Ciencias Bíblicas en su último semestre. No, ya no es el último semestre. Quiero hablar y saludar a Norma. Norma, bienvenida. Padre, buenas noches a todos ustedes. Muy contenta de compartir nuevamente este espacio. Hasta hace una semana, como esto es como en la liturgia, hasta hace una semana Norma era estudiante último semestre, ya está terminando estudios. Ya acabé. Ya acabó estudio, ya es el grado, nos falta el grado y entramos en eso. Norma, pues bienvenida y vamos a hablar de Adviento. ¿Qué es Adviento? Recordemos eso. Bueno, Adviento significa espera, venida. Entonces en esa línea tenemos que empezar a mirar esa espera como un tiempo histórico, pero también como un tiempo escatológico. A ver, demos las dos características, porque a veces los católicos nos suena como a terrible, a tragedia. ¿Qué es escatología para la palabra de Dios, Norma? Bueno, digamos que escatología en principio estamos hablando de los finales de los tiempos, del último momento, pero también estamos diciendo que a pesar de que ya los finales de los tiempos también hay un momento de esperanza, y esa es la venida, la segunda venida que vendríamos a decir es la parusía. La venida definitiva y gloriosa de Dios, del vencimiento de la muerte y la instauración definitiva de sus reinos en este mundo. Entonces el Adviento, ya lo sabemos y es importante recordarlo, Adviento es tiempo de preparación. ¿Qué vamos a preparar? Es un tiempo muy corto de la iglesia. Yo creo que de los tiempos litúrgicos más cortos, dura un mes, se compone de 4 semanas, y así van a ser las nomenclaturas: primer domingo de Adviento, segundo, tercero y cuarto domingo de Adviento. Es un tiempo que nos prepara y nos invita a estar en expectativa frente a la gran experiencia que tiene un cristiano, y es el nacimiento de Jesús. El Verbo se hizo carne, como había proclamado Juan en el capítulo 3, y que ya estamos a un mes escasamente para que esa palabra sea acogida en nuestro corazón. No una fiesta, sino un acontecimiento. Adviento, tiempo de espera, no de luto, no de dolor. A veces la gente asocia como tristeza. Es tiempo de esperanza. Es que lo más hermoso del Adviento es que la esperanza para aquellos que van a permitir que Jesús penetre en el corazón y se hace encuentro, ¿no? Personal también inclusive. Es el cumplimiento de la promesa para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, y es la espera definitiva de Él, ya la felicidad eterna, por decirlo de alguna manera. Es tiempo de esperanza, una esperanza festiva, gozosa, porque quien va a llegar, nada menos que el Salvador. Tampoco es una esperanza en dolor, en ansiedad, en duda, en inquietud, sino en gozo, porque el que nace es nada menos que el Salvador prometido hacia muchos siglos al pueblo de Israel. Entonces, ese es el tiempo de Adviento, y vamos a enmarcarlo a la luz de la palabra de Dios, tiempo de Adviento que tiene incluso unas características particulares. A partir del domingo ustedes verán que en la Eucaristía nosotros los presbíteros estaremos con un color esencial en nuestros vestidos litúrgicos, el color morado, no de duelo. Saben que el color morado es el color más bello de la liturgia,
porque es el color de conversión, de preparación, de espiritualidad. Tener ese vestido morado quiere decir una persona orante, y es la iglesia orante, expectante al nacimiento de Cristo el Salvador. Y aparecerán unos elementos externos muy queridos y muy agraciados para nosotros que reconfortan nuestra fe. Seguramente que en todos los templos tendremos el pesebre. Esa es la característica. Y a propósito, leamos el libro que acaba de escribir el Papa Benedicto XVI, donde nos da una gran catequesis sobre la infancia de Jesús y obviamente el nacimiento de Cristo, y dará unas indicaciones de lo que era y significó el pesebre. Entonces el pesebre también va a estar allí siendo parte. Habrá la novena, se inaugurará como preparación los días previos al nacimiento de Cristo, la novena tan querida, tan llena de acento, de espiritualidad. ¿Qué le recuerda la novena, Norma? A mí la novena la asocio es con la familia, ¿no? Familia, con el claro. encuentro, con la generosidad de esos días, la alegría. Es un ambiente muy cálido el que se prepara para estos tiempos. Entonces la novena se convierte en un signo de mucha fraternidad. Y yo creo que es de las pocas oraciones que la familia busca con gusto. A veces invitamos a otro tipo de oraciones y falta el esposo, faltan los hijos, llegan tarde, se les ve como el disgusto. Aquí antes ellos son los que se preparan primero que nosotros, ya es hora de novena y hemos rezado 1 y 2 y varias novenas al día, pero ese es el gozo del nacimiento. No podemos perder esta realidad, no nos dejemos quitar este gozo de las preocupaciones de la sociedad de consumo, de la experiencia fundamental de Cristo para el nacimiento del Salvador. Ese es el Adviento, es el tiempo que estamos inaugurando, vamos a inaugurar el próximo domingo en la iglesia, preparándonos al nacimiento de Cristo, que debe ser primero en nuestro corazón que en el mundo cultural o en el mundo económico. Si Cristo no nace en el corazón, nunca ha habido Navidad para nosotros. Pues bien, hablemos de los grandes personajes. Recordemos los personajes del Adviento, Norma. Bueno, para esta época tenemos 3 testigos importantísimos de ese nacimiento del Salvador, y está obviamente en el Antiguo Testamento con Isaías, está Juan Bautista y está María. Son los 3 personajes que van a acompañar todo este proceso que vamos a tener durante todo este tiempo de Adviento. Van a decirme ustedes, y ahorita cuando llamen me van a preguntar, Padre, le faltó Jesús. ¿Qué estamos preparando el nacimiento? Obviamente que Él siempre es el centro de nuestra experiencia de fe. Yo le dedico mi vida y le consagro mi vida a Cristo. Él es mi Salvador y es la esencia y la razón de ser de mi vida. Pero como estamos preparándonos, entonces hagamos esta espera también catequética, también didáctica que nos propone la iglesia. Entonces, 3 grandes personajes. Obviamente que el centro es Jesús, pero cuando llegue Navidad, Él será el culmen de esta experiencia de Adviento y de Navidad, que es la razón de ser de un cristiano. Del Antiguo, y los hemos nombrado casi que en forma cronológica, me parece que lo hizo Norma, en forma cronológica, ¿no? Primero Isaías, segundo Juan el Bautista. Juan el Bautista es como ese puente entre el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor de la proclamación de Jesús como Mesías. Y obviamente la mujer excelsa, la amada de nosotros, la madre que tiene la iglesia, María Santísima. Estos 3 personajes, y esperando, no vamos a descuidar a Jesús. Él es el gran centro, pero queremos usar esta didáctica para entender mejor la experiencia. Pues hablemos esta noche de Isaías. ¿Le parece? Es que si hablamos de los 3, creo que el tiempo no nos permite alcanza, y quedamos como en generalidades muy básicas, y queremos invitarlos a profundizar el texto de Isaías. Isaías el profeta. No vamos a leer alguna parte, sino el conjunto de Isaías y las características de Isaías que hacen que su palabra sea importante. ¿Por qué Isaías es importante, Norma? Pues primeramente por la connotación que tiene de profeta, de estar anunciando, de estar animando al pueblo. Y es precisamente Isaías el que comienza a animar esa experiencia, esa esperanza para el pueblo, esa llegada del Mesías. Es el que va alimentando esa posibilidad para el pueblo. Y en él hay una parte, en su literatura, él es, yo creo que los profetas de más amplitud en su libro, ¿no? Creo que tiene 66 capítulos. 66 capítulos. Es un volumen inmenso. Eso es meritorio en su época. Ahorita vamos a decir en qué época es, pero hace tantos siglos
que una persona tenga el cuidado y sea meticuloso en escribir línea a línea, palabra a palabra, el proyecto de Dios. Isaías era ese gran hombre. Y tiene él una dinámica y una configuración en su libro dedicado al Mesías. Ahorita podemos hablar de los Mesías del Antiguo Testamento, ¿le parece? Ok, padre. Entonces, digamos, Isaías, época. Ayudemos a las personas a recordar a qué época pertenece Isaías. Con Isaías nos estamos ubicando en el siglo VIII, mediados del siglo VIII. Él está profetizando hacia el sur, es decir, hacia Jerusalén, en la región de Judea. Bueno, entonces ya Norma ha dicho dos cosas importantes. Siglo VIII, obviamente, antes de Jesús, ¿cierto? Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, este gran personaje del Antiguo Testamento, predicando en el sur. Eso quiere decir que el reino de Israel se ha dividido y quedó así como en esas dos connotaciones, norte y sur. Y en cada lugar hubo una capital, la capital de Jerusalén y la capital de Samaria. Se dividieron, y vea esto tan interesante, se dividieron porque después de David que fue como el modelo de gobierno, de rey, después su hijo Salomón no pudo tener la dinámica del padre. Muere Salomón y los hijos toman camino y se divide el reino. Qué peligroso esto. Entonces, norte y sur. ¿Recordamos las capitales? Del reino del norte de Israel es Samaria y del reino del sur es Jerusalén. Entonces, Isaías está en el siglo VIII antes de Jesús, en el sur, ¿cierto? En Jerusalén. Pudiéramos decir, nos queda más fácil hablar de Jerusalén porque es la ciudad, es la capital, no es el país, es la capital de uno de los reinos, del reino del sur, y allí aparece Isaías. ¿Qué pasa con Isaías y qué pasa en el siglo VIII mejor? En el siglo VIII se está presentando una situación, primero al interior del país, y es una situación de corrupción, de decaimiento del reino y de descomposición por la parte y el sistema político, social y también por su parte religiosa. Y fuera del país también están empezando a sentir una amenaza que es de los asirios. De hecho, Samaria comienza a vivir ya esa amenaza ya muy cercana y comienza como a unirse con otros países para ver cómo responden frente a esa amenaza de los asirios, y es cuando invitan a Judá que sea parte de esa coalición, pero ellos no aceptan. Entiende, entonces es muy interesante tener esto presente. La división del reino, ya lo hemos dicho, internamente hay un desgaste de justicia, y esa es la función de los profetas, buscar la justicia. Esa es la gran importancia de los profetas, promulgar y defender la justicia. Aquí hay un desgaste de justicia, es decir, se promulga la corrupción, se altera el proyecto de Dios y se tiene que dar un mensaje importante. En ese escenario va a aparecer el rey de turno, el rey Acaz. Acaz es el gran protagonista en este momento de nuestro relato. ¿Quién es Acaz? Creo que lo podemos responder después de la siguiente pauta comercial. Seguimos esta noche aquí en nuestro programa Cristo Visión, el mundo de la Biblia, leyendo las características de Adviento y pensando en uno de los grandes personajes del Adviento, el profeta Isaías. Recordemos que hemos dicho que son 3 los grandes personajes, y a cada uno de ellos, y la liturgia va a ser muy clara y nos va a dar elementos a lo largo de este tiempo breve pero significativo del Adviento, que es la experiencia que nos prepara al nacimiento de Cristo. Primer personaje, Isaías. Segundo gran personaje, Juan el Bautista. Y por último, no porque sea menor, sino porque es el centro, María, que es la madre del Salvador. Vamos en esta línea, si quiere, cronológica, para ir entendiendo mejor esta experiencia de la preparación en Adviento al nacimiento de Cristo. Queremos invitarlos a que ya mismo tomen su número, marquen el teléfono de nuestro canal y entren a ser parte de nosotros. Hablemos del Adviento y escuchemos la enseñanza que estamos teniendo esta noche a propósito del profeta Isaías. Entonces recordémosle a los televidentes, Isaías siglo VIII, mediados del siglo VIII. Entonces estábamos diciendo que Acaz no se asocia con Samaria ni se asocia con Siria ni con Tiro en esa época. Entonces
Entonces lo que hace es sucumbir más bien como al poder de Asiria. Entonces le pide más bien a Asiria que le ayude, pero Asiria lo que hace es colocar un vasallaje sobre Judá. Entonces hace que Judá pues tenga la protección, pero asimismo le exige un gran tributo, y eso es lo que también va empobreciendo aún más el pueblo. Entonces estamos diciendo, Isaías va a estar frente a una situación externa que es los países, los otros países, pero también es la situación interna, una situación de injusticia social. Y para esta época se van a levantar otros profetas precisamente por la misma situación, que va a ser Amós, Oseas y Miqueas. Todos los grandes profetas, sobre todo Amós y Oseas, básicamente los grandes profetas de la reconstrucción social, de la justicia social. Entonces, digamos, Acaz tiene un proyecto natural, digamos, como cualquier gobernante en este momento, es el rey del sur de Israel, y es ante una amenaza externa, lo fácil es aliarse con los enemigos para vencer a los adversarios. Isaías dice, no, ese no debe ser el proyecto. Y Isaías intuía, no significa que él hablara sin saber o que desconociera, intuía lo que puede hacer cuando yo me asocio con un enemigo, que ese enemigo va a colocar unas condiciones. Era la gran advertencia de Isaías, confíen en Yahvé, y le rogaba y le insistía y era persistente incluso ante Acaz, el rey, de que no diera ese paso, porque ya se veía la tragedia que iba a significar. Probablemente no íbamos a terminar en destrucción, pero sí en sometimiento, que fue lo que sucedió lamentablemente. En últimas, Acaz cede ante el temor y más el miedo de caer en esa confrontación. Entonces desobedece, por decirlo de alguna forma, lo que le sugiere Isaías, confía en el Señor, pero él no, el temor le gana y prefiere confiar en el poder, en las fuerzas humanas, y termina siendo subyugado de alguna manera por Asiria. Pero frente a esto es cuando se presenta Isaías, pídele una señal a Dios. ¿Por qué no miramos el texto, que es el texto clásico, es el texto que después leerá muy bien Mateo, allá en el capítulo 1, tomando esta profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Si quiere, miremos el texto, que es hermoso, Norma. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Entonces, ante esas circunstancias, lo que estaba insistiendo Isaías a Acaz. Acaz es el rey del sur, el rey que tiene su sede en Jerusalén, su capital, Jerusalén, el palacio en Jerusalén. Entonces, allá Acaz, entonces Isaías va a decirle a Acaz, pide una señal. Y después dice Acaz, no voy a tentar al Señor. Ya se da cuenta de la falta que ha cometido, ya se da cuenta que no va a seguir aumentando sus faltas delante de Dios, pero Dios sí le da una señal, y es la señal del Mesías, el Emmanuel, más bien el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es muy importante tenerlo presente, porque Dios con nosotros en medio de un pueblo que rechazó la ayuda de Dios, y Él sigue siendo constante y fiel a esta promesa. ¿Quién? Dios, necesariamente, Yahvé, el Emmanuel hoy que nos presenta Isaías. Comienza a surgir, Padre, ahí la esperanza para el pueblo, y es donde nace el concepto de Mesías. Es como el pueblo en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, de las circunstancias difíciles, Dios está presentando esa oportunidad. Y se comienza a elaborar ese concepto a lo largo del Antiguo Testamento, se vuelve la promesa para el pueblo. Entonces mantiene el pueblo en esa insistencia, en esa espera de que llegue esa promesa, y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, la promesa se hace carne. Se cumple, ¿no? Se encarna. Se hace en realidad, María se encarna, como dirá Juan en el capítulo 3, pero es muy importante conocer el origen. Estamos llevándoles a conocer el origen de dónde nace posiblemente esta experiencia de Mesías, que inicialmente indicaba esperanza, ¿no? Esta confianza en la promesa de Dios, que era reafirmar lo que ya Dios había dicho a través de Natán a David. Entonces se va reafirmando a pesar de las infidelidades del rey, a pesar de las circunstancias del pueblo. Dios no se mueve por estas emociones, sino su palabra se mantiene firme y estable, y la sigue perdurando y la sigue mostrando, y da catequesis o va dando elementos para que el pueblo de Israel vaya creciendo. Mesías, esperanza que se afianza en un momento de gran dificultad, como estamos viendo, de circunstancias de adversidad, de guerras, de violencia, de conflictos, de combate,
pero el profeta con su palabra generosa, enérgica y contundente a nombre de Dios. Y es un Mesías que nos cuenta el relato de Isaías que va a traer la justicia y la paz. O sea, le va a dar un orden totalmente diferente al pueblo. Van a dejar todo este antiproyecto que va en contra de los principios realmente lo que propone Dios, justicia, fidelidad y solidaridad y la misma misericordia. Entonces se espera que este Mesías venga a instaurar ese nuevo reino, pero que también venga a restaurar a Judá. Casi que es un Mesías, y en el proyecto de Isaías es un Mesías que va a retomar el plan original de Dios para el pueblo. Un plan que Dios había sido muy claro desde el comienzo, desde que les da la tierra prometida y el pueblo lo acepta y se va tergiversando y se va cambiando hasta lo que tenemos hoy, grandes injusticias. Y aquí ese es el valor de los profetas, que no vamos a permitir la injusticia, porque si prima la injusticia, significa que se distorsiona el rostro de Dios. Qué interesante que tuviéramos nosotros esa mentalidad. Esa es la experiencia del Mesías que estaba surgiendo. Ese es el proyecto mesiánico que se está dando en el siglo VIII con Isaías y con los grandes profetas de la denuncia, Amós, Oseas, Miqueas, estos grandes profetas que están ayudando. Entonces, ahí vamos encontrando el origen. Por eso, más adelante, podremos entender por qué Jesús asume posturas tan radicales frente al aprovechamiento social, a la injusticia, es contundente ante la ley y todas las expresiones que no favorecen la justicia, sino que permiten la dificultad. Aquí podríamos decir, Padre, que Jesús realmente lucha por los intereses del pueblo. Realmente está de parte del pueblo y no lo que sucedía antes, que se estaban aprovechando del pueblo, que la clase social, política y los religiosos estaban acaparando, estaban quitando, estaban empobreciendo al pueblo y obviamente provocando esa injusticia. Jesús acá cambia el modelo y propone algo muy diferente. Y por eso el Evangelio de Mateo, y es muy interesante no perderlo de vista, el Evangelio de Mateo allá en el capítulo 1, versículo 18, habla del Emanuel. Toma este texto y desde él relee el proyecto de Jesús. Lucas tomará otro texto, otra dinámica, y es la dinámica de la experiencia del pueblo que sale del templo y llega a la familia, construye comunidad en la familiaridad y da una presencia. Pero la línea A, Mateo, o la línea B, Lucas, van por la misma experiencia. Mostrar que el verbo se encarna, que la realidad de Dios no queda en una promesa permanente, sino que se hace definitiva en la presencia de Jesús. Que se hace definitiva y se hace real, concreta. Es decir, Dios entra a la historia de la humanidad, a participar de la historia de la humanidad. Entonces empieza a darle un vuelco a la historia misma y empieza a proponer nuevos caminos, o quizás un nuevo camino, ¿no? De justicia, de amor, de la posibilidad de una esperanza a pesar de todas las dificultades. Queremos dejar ya para terminar este tema que siempre es igual de apasionante para nosotros. Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, que no se convierta en un estribillo, sino en una realidad que nos permita cuestionar si nuestra vida es justa o no está cumpliendo la justicia. Si es justa, es Dios con nosotros. Si no es justa, es para que Dios actúe y nos ayude a buscar caminos de justicia que se manifiestan en líneas de equidad y de amor. Así es, el amor de Dios tiene que prevalecer sobre cualquier circunstancia y sobre todo tiene que devolver la dignidad al ser humano. Y eso es lo que hace Jesús en últimas, devolverle la dignidad, el lugar a la persona y humaniza toda la situación social. Yo creo, Norma, que este puente que estamos estableciendo entre Isaías, qué interesante el Adviento, porque establece el puente entre Isaías y el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús, ya como que se entiende mejor el proyecto de Jesús. Claro, porque nos abre, es una relectura, eso es lo bueno de los evangelios, que permiten hacer una relectura y ver en esa promesa a Jesús, la posibilidad de una nueva creación, la posibilidad de un nuevo camino. Pues bien, ese es el primer protagonista de este Adviento. La semana siguiente tendremos a Juan el Bautista, también igual de interesante, y que nos va a llamar la atención sobre cómo preparar mejor el nacimiento de Cristo. Digamos una conclusión: habrá Navidad si empezamos a construir caminos de justicia, si Dios se convierte en el Emanuel, en el Dios con nosotros. Norma, muchas gracias, qué amable su presencia entre nosotros. Gracias, Padre, a ustedes, y nuevamente estaremos la otra semana trabajando un nuevo personaje. Un nuevo personaje, ya tocando las líneas del Nuevo Testamento.
Soy el Padre Gonzalo Gómez, deseo que Dios los bendiga y que este Adviento y este acercamiento a la Navidad sea la mejor manifestación y el mejor regalo que Dios nos puede conceder a nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes. El mundo de la Biblia.